Hola, Soy Paula. ¿Y tú? Yo soy Aaron. Estamos aquí con... soy María José Lavilla Martín de Balmaseda y soy aquí doctora en el servicio de otorrino del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y me dedico y pertenezco a la unidad de implantes cocleares y hipoacusias. La verdad es que llevo trabajando en este mundo más de 25 años, porque antes de trabajar aquí, hace 10 años, estuve trabajando en otro hospital, en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde monté toda la unidad de implantes cocleares de Extremadura, cuando el implante coclear se sabía muy poco, que no es como ahora. Bueno, porque te queremos hacer unas preguntas. ¿No? La primera es, ¿cómo es ese primer momento en la familia en que recibe el diagnóstico de sordera de su hijo? Bueno, estamos hablando entonces de niños muy pequeñitos, ¿no? De los bebés. Un bebé cuando nace, nada más nacer, antes de los 3 días, aquí en el hospital ya le hacemos una prueba de detección de la sordera. Aquí en Aragón lo hacemos con autoemisiones, en otros sitios se hace con potenciales automáticos. Y en ese momento ya sabemos si a lo mejor puede estar pasando algo, ¿vale? Porque si la autoemisión no pasa, ¿vale? Hay una probabilidad de que el niño pueda tener un problema. No siempre, ¿eh? Solo 3 de cada 100 niños que no pasan la automisión van a tener un problema. Entonces, el siguiente paso que hacemos es unos potenciales de tronco. Y ahí ya sabemos si existe, detectamos o no el problema. Entonces, la detección la hemos hecho ya en el primer mes. Algo pasa. Pero ahora tenemos que saber qué es lo que pasa y cuánto de grande es lo que pasa, que es el diagnóstico audiológico. Y eso lo hacemos en los 3 primeros meses de vida. ¿Para qué? Para que después, entre los 3 y los 6 meses, ya podamos empezar el tratamiento y la intervención temprana, ¿vale? Ponemos audífonos, hablamos con los logopedas, con los educadores y ya vamos centrando el problema y ya les vamos diciendo a los papás, pues efectivamente, creemos que estamos ante una hipoacusia moderada o severa, vamos a ir poniendo audífonos para ver cómo se va estimulando el niño o llegamos a la conclusión de que estamos pues en una sordera profunda y necesitamos un paso más. Lo que quiero reseñar aquí es la importancia que tiene la edad del niño. En los bebés tenemos que hacer todo este proceso siguiendo esta regla, la regla del 1, 3 y 6. ¿Para qué? Para actuar pronto y que las secuelas sean las mínimas, que el niño tenga la hipoacusia que tenga, pueda desarrollar el lenguaje lo más próximo a la normalidad, muy parecido a los niños de su edad que no tuvieran este problema. Entonces, claro, nos tenemos que poner en la piel de los papás, ¿no? Nace un niño y ya nada más nacer, a los 3 días o 4 les decimos que algo puede pasar. Nos podemos imaginar. Tienen que esperar un mesecito para confirmar. Entonces ahí les explicamos que la probabilidad de que algo pase es muy pequeñita, pero que si pasa es tan importante detectarlo, que merece la pena todo ese sufrimiento inicial que puedan tener. Cuando ya hacemos la prueba y vemos que pasa algo, lo importante es decirles, venga, ahora vamos a hacer otras pruebas para saber exactamente cuál es el problema. Y una vez que ya sabemos exactamente cuál es el problema, les tenemos que dar la solución concreta, para ya no hacerles dudar. En el caso de que el niño tenga una sordera profunda bilateral, que esa es la noticia pues, más devastadora que le puedes dar a unos papás que acaba de nacer su niño, lo importante es un mensaje positivo. Qué bien, porque gracias a este programa de detección de la sordera y a la experiencia que tenemos, su niño tiene 6 meses y ya sabemos lo que está pasando. Miren, venga, ahora hay que empezar a ayudar a los padres, porque el problema ahora ya en este momento no es el niño, es el padre. Hay que ayudar a los papás a superar esta fase. Pero miren, todo positivo, ¿eh? Les voy a enseñar estos vídeos que me han mandado estos niños. Mire cómo puede contarle un cuento un niño sordito de 8 años que se ha hecho todo bien. Y luego mis pacientes me mandan vídeos y me dicen, hola María José, dile a esos papás que sean valientes como yo, que mírame yo ahora lo contento que estoy. O sea, aquí el apoyo de otras familias y de otros niños es fundamental. Entonces los papás empiezan a ver no el presente, empiezan a ver el futuro, lo que puede llegar a ser su hijo.
Y yo les añado, si todo lo hacemos bien desde ahora. Entonces empiezan ya las ganas de hacerlo todo bien. Yo les suelo decir a los papás, me dicen, va a hablar, doctora. Digo, luego le va a tener que callar. Y os puedo prometer que cuando pasan los años me dicen, ay, qué razón tenía, doctora Lavilla, le tenemos que hacer callar. Y aquí es muy importante, no solo la forma como lo afrontas, ¿vale? Sino también todo el apoyo, de audioprotesistas, logopedas, otras familias, vosotros mismos que habléis con unos papás, lo que es el multiequipo para diagnosticar, estimular y empezar a tomar decisiones. Y cuando en vez de ser niños son adultos o personas mayores, ¿cómo es que afrontan esa noticia de que son sordos, en este Claro, caso tienen una hipoacusia? estamos hablando que en los papás de los niños sordos es el factor sorpresa, ¿vale? Tú con toda ilusión pues tienes un niño y te cuesta mucho aceptar que ese niño no es lo que tú habías diseñado, ¿no? Aunque el diseño de lo que te viene sea todavía mucho mejor, ¿vale? Los adultos es distinto, los adultos ya van notando que tienen ese problema, ¿vale? Poco a poco, porque la sordera del adulto suele ser progresiva, poquito a poco, hasta que va aumentando y ya con los audífonos pues no son suficientes. O bueno, o personas que ya te dicen, oigo pero no entiendo, y vienen aquí y les dices, pues debe de llevar audífonos. Y el principio es un rechazo. Porque es como decir, ahora mi vida va a cambiar, no llevaba audífonos, ahora llevo audífonos y les tienes que ayudar a ver, ¿vale? Dices, es que los audífonos se ven, es que la gente se va a dar cuenta de que estoy sordo. Yo les digo, mire, que es que la sordera se ve en la cara, porque si usted no se entera, se le pone cara de no enterarse y la gente que no sabe que usted es sordo va a pensar que es que no entiende nada. Digo, claro, y no le van a dar un trabajo y van a decir, con este no salgo, que le digo a las 6 y viene a las 10. Entonces les empiezas a explicar la otra parte de la hipoacusia y luego es muy importante explicarles a los pacientes mayores que se están quedando sordos lo importante que es mantener el cerebro rico y estimulado. ¿Vale? Y entonces les dices, mire, tiene que llenar su cerebro de sonidos para que el cerebro siga trabajando y siga estimulado. Es que usted no se da cuenta, pero se está empobreciendo de neuronas y la vida es muy larga y no hay precio para pagar esas neuronas que perdemos. Y también les digo, luego no le van a dejar cuidar a sus nietos y eso tiene un impacto tremendo. Luego, por otra parte, está la persona que ya lleva audífonos, ¿vale? Y que va perdiendo audición, que va perdiendo audición y que ya no se entera de las cosas, no se entera de lo que le dicen, confunde todo, incluso no se atreven a salir, no se atreven a conversar con los demás porque como no saben bien lo que les dicen, hay malentendidos. Entonces, ¿cuál es la autodefensa? Me aíslo, me quedo en mi casa, no participo y me deprimo. Y eso es algo que nos va pasando con la edad si no tomamos una decisión a tiempo. En este estado hay dos tipos de personas. Las personas que vienen voluntariamente a pedir la ayuda, incluso del implante si es necesario, eso es muy fácil porque van viniendo buscando una solución y tú les dices, les podemos ayudar. Y entonces cuando existe ese grado de motivación y participación, todo es muy fácil. Y luego están las personas que vienen porque les trae la familia y que ellos no están motivados, que no quieren esa ayuda porque les da miedo, porque no creen, porque para lo que hay que oír. Y esas personas tenemos que trabajar un poquito más porque lo importante es que el paciente esté motivado, no la familia, sino el propio paciente. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta antes de recomendar un implante coclear en adultos o en niños? El niño, para poder aprender a hablar, o si ya sabiendo hablar se ha quedado sordo, imagínate un niño que se queda sordo a los 4 o 5 años o a los 6, para poder seguir aprendiendo y desarrollar su vida, tiene que tener acceso a todos los sonidos del lenguaje. Si un niño está en la escuela, le están hablando y no entiende nada, pues no aprende, ¿vale? Entonces, el factor más importante que se tiene en un niño es que con la audición que tiene o con la audición ayudada con audífonos, pueda realmente tener acceso a todas las letras del abecedario. Y las letras del abecedario son muy distintas unas de otras. Fijaros una A. Vamos a intentar susurrar una A. No podemos, porque una A necesita mucha energía para su emisión. Una A hay que gritarla. ¡Ah! Y es un sonido de baja frecuencia, con lo cual oír una A y todas las vocales es fácil, pero una S
Una S es un sonido que solo necesita 20 decibelios para su emisión, al igual que la S, la F, la R, la CH, la P, la T, la D, la K. Si un niño en las frecuencias agudas, que es donde está la S, no oye a 20, 25 decibelios, todos esos fonemas agudos no los va a poder entender. Un niño nunca va a poder aprender a hacer los plurales. Va a confundir casa con masa, con tasa con pasa, fuente con puente, día por día, con lo cual empieza la clase, le dicen 10 palabras, se pierde una y ya no sabe dónde está. Entonces, a un niño tenemos que estar seguros de que le proporcionamos todos los fonemas del habla, porque el niño no ha aprendido. Y si no tiene acceso a esos fonemas, no va a poder aprender. Todo su proceso evolutivo, académico y social se detiene, con lo cual va a ser una afectación a nivel global. Entonces, ese es el factor fundamental, que tenga acceso a todos los problemas del habla. Luego ya hay otros factores. Imaginaros, no todos los niños pues vienen en las mismas condiciones, ¿vale? Hay niños que están enfermitos, hay niños que tienen enfermedades cerebrales. Bueno, pues luego a cada uno hay que sentarle su expectativa. Y luego, ahora estamos viviendo en España lo que ya vivimos hace 20 años. Hace 20, 25 años, cuando empezamos a hacer los implantes, que no los habíamos hecho, pues había niños de 7, 8, 9, 10 años que eran sorditos, pero no habían tenido acceso a la ayuda, con lo cual esos niños ya era muy difícil hacer que oyeran y entendieran. Yo, por ejemplo, oigo bien, pero me voy a China y no entiendo nada. Para que el cerebro pueda oír y entender, tenemos que actuar muy pronto, en los primeros años de vida de plasticidad cerebral. Si nos dejamos pasar esos años, oímos, pero no entendemos. Cuando nosotros empezamos a hacer los implantes cocleares, pues teníamos niños sorditos de esa edad, que ya era muy difícil. Entonces tú hacías el implante pues con unas expectativas muy pequeñitas, ¿vale? Pues ahora en España nos están viniendo muchos niños inmigrantes de otros países que no tienen nuestra infraestructura en la sordera y que vienen en las mismas condiciones. Niños ya mayorcitos, sordos, que no han desarrollado el lenguaje, y a esos niños el factor importantísimo es ayudarles, por supuesto, pero sentar muy bien las expectativas. Decir que es muy difícil que oigan y entiendan como un niño de un añito y que a lo mejor hay que darles otros apoyos, un lenguaje bimodal o de otro tipo. Explicarles a los papás pues que no van a poder hablar por teléfono, que de todo lo que les digan pues no se van a enterar como ellos desearan, y que esos papás sean conscientes de esas expectativas y de todo el trabajo que hay que hacer, y que no es cuestión de poner el implante. Ahora empieza un trabajo muy duro que adquiere un compromiso de estancia en el país y con nuestro sistema educativo. Entonces, depende un poquito de en la condición que esté el niño. Pero en un niño en condiciones normales, que pasa todas las cribas, que nace sordito o que lo coges nada más quedarse sordito, lo importante es que tenga acceso a todas las letras del lenguaje, porque si no, si llevamos un audífono muy al límite, nos estamos perdiendo muchas cosas. Es como subir una montaña con una mochila cargada llena de piedras, es durísimo. Y además tengo que prestar tanta atención porque estoy muy al límite para no perderme las cosas, que al final me agoto, me fatigo, yo no puedo aguantar tanto y a la media hora digo, mira que me da igual lo que estén diciendo. Sin embargo, si tú va un niño al límite con audífonos, le pones el implante coclear y haces que oiga esos agudos a 20 decibelios y esas letras, ¡buah, qué bien! Si es que incluso puedo estar pensando en otra cosa y escuchando. ¿Vais entendiendo? En adultos, en este caso, ¿qué factores se toman en cuenta a la hora de poner el implante? Sí, en adultos lo que es muy importante es el tiempo de evolución de la sordera. Por ejemplo, un adulto que viene con 50 años y se ha quedado sordo a los 10 años y no ha recibido estimulación, que es el segundo factor, el tiempo de duración de la sordera y el tiempo que está el oído sin estimular, sin haber llevado una ayuda auditiva eficiente. Pues claro, tenemos un adulto, hemos dicho, que tiene 50 años y que lleva desde los 10 o los 20 años sin oír, 30 años de deprivación de la sordera y sin estimular, y el implante le dará audición, porque todos los implantes dan audición y buena audición. Pero recordemos que oír y entender no es lo mismo. Oirá, pero no entenderá. Y a veces oír y no entender no solo no ayuda,
sino que interfiere y estorba. No hay quien soporte estar oyendo ruidos que no sé lo que significan. ¿Vale? Entonces, el tiempo de evolución de la sordera y el tiempo de deprivación auditiva sin estimular, esos son factores fundamentales. Tenemos un adulto que ha llevado audífonos toda su vida, ha ido adaptando los audífonos a su pérdida y ahora en este momento ya no llega, ese es el adulto ideal. Te has estado estimulando siempre, has hecho las cosas muy bien y ahora pasamos al siguiente paso. Por eso es tan importante buscar una ayuda auditiva desde que el problema empiece. Da igual a la edad que empiece el problema, pero mantener el cerebro estimulado para que cuando tenga que venir otra opción, coja un terreno abonado y muy bien abonado, ¿vale? O el adulto que se acaba de quedar sordo de repente, que hay una entidad que es la sordera súbita que es muy frecuente, o causas autoinmunes que generan hipoacusia rápidamente progresivas. Cuanto antes, mejor. El factor tiempo y luego la motivación, claro. Un adulto quiere que tiene que querer, tú a un adulto no le puedes convencer. Yo les digo, mire, le voy a explicar lo que usted puede ganar. Y una vez que yo le explique y usted le entienda, ahora es usted el que me lo tiene que pedir a mí. Porque solo así funcionan las cosas, con motivación y ganas. Y a día de hoy, ya a raíz de lo que se ha investigado, lo que se sabe de los implantes, ¿qué consejo le darías tú a alguien que tiene la duda si ponérselo o no? Bueno, el principal consejo es recibir un buen consejo, ¿vale? Entonces, el principal consejo es que acuda a recibir la información de personas que vivimos con esto, porque en esto de la sordera hay mucha desinformación. Y claro, si a ti te dan un consejo que no es el adecuado antes de llegar al sitio en el que te pueden ayudar, pues igual no has llegado. Entonces, tienen que ir a pedir el consejo a los centros de hipoacusia, a los centros implantadores, a las asociaciones, a personas como vosotros que tienen otra experiencia, ¿vale? Y el consejo que hay que darles es decir, vamos a ver, esta es la situación de cada paciente, esta es tu expectativa concreta y cuanto antes lo hagas, antes vas a enriquecer tu vida de sonidos, de comprensión. Solo vivimos una vez. Y esa vez la tenemos que vivir de forma plena. Y el consejo es hazlo y aquí estamos nosotros para ayudarte. Pues, muchísimas gracias por hacer esta entrevista con nosotros. Hola, soy Belén. Y yo soy Pilar. Estamos aquí con Juan Rollo, con el doctor Rollo que conocemos y fue la persona que nos operó. Cuéntanos un poco quién eres. Buenos días, soy Juan Rollo, soy actualmente el jefe de servicio del Servicio de Otorrinolaringología del Clínico, soy el director del programa de implantes de la Comunidad Autónoma de Aragón y bueno, pues soy un médico dedicado a la atención de las personas con discapacidad auditiva o con pérdida de audición. Mi ocupación principal ha sido el desarrollo de los implantes cocleares, pero no ha sido el único, sino de cualquier tratamiento que haya ido en beneficio de la audición de los pacientes. Genial. Nosotras sabemos lo que es un implante coclear, pero hay mucha gente que no lo sabrá. Entonces, ¿nos podrías explicar brevemente qué es el implante coclear, tanto la parte externa, pero más bien la interna? Bueno, pues un implante coclear es un dispositivo médico electrónico que es capaz de sustituir a las células sensoriales del oído interno, del caracol del oído interno, de manera que transmite el sonido del exterior, lo convierte en un estímulo eléctrico que estimulan directamente a la primera neurona del nervio auditivo que se encuentra en el interior de la cóclea o caracol. Tiene dos componentes, los componentes internos y los componentes externos. El componente interno, que es el receptor y estimulador, se trata de unas guías de electrodos intracocleares que se sitúan dentro de la cóclea y que son los electrodos que transmiten el estímulo eléctrico que lleva la información auditiva. Y los componentes externos, que son el micrófono y el procesador de sonido, que convierte el sonido analógico que todos conocemos
en un sonido digital que luego transmitido al interior se convierte en estímulo eléctrico. Genial, está muy bien explicado. Nosotras pensamos que actualmente la cirugía, como era hace unos años, ha avanzado, pero nos gustaría saber si eso es cierto y un poco por encima cómo. Bueno, pues ha avanzado muchísimo, muchísimo. Daros cuenta que, aunque parezca de perogrullo, empezamos el siglo pasado, ¿vale?, a poner implantes. Y los implantes del siglo pasado ya se parecen poco a los que se ponen ahora, aunque la base sea la misma, ¿de acuerdo? Pero tanto la cirugía como los procedimientos de programación, las formas de programar, las estrategias, como la tecnología propia de los implantes es muy distinta. En lo que a los médicos nos compete, pues la cirugía ha cambiado mucho. Empezamos con grandes cicatrices porque necesitábamos un gran acceso, porque los implantes eran más grandes y porque se conocía menos de la forma de poder ponerlos. Empezamos a introducirlos en la cóclea a través del promontorio, abriendo una ventanita nueva, y sin embargo actualmente pues son procedimientos mínimamente invasivos, con cicatrices cada vez más pequeñas, porque también los modelos de implantes son cada vez más pequeños, y lo más importante de todo es el acceso a la cóclea. El acceso a la cóclea actualmente es a través de la ventana redonda, con lo cual no abres ninguna comunicación nueva a lo ya existente, y las guías de electrodos que existen son cada vez más respetuosas con los tejidos del oído interno, y la forma de introducirlas también hace que sean más respetuosas, siempre con la intención de intentar conservar los restos auditivos que tenga el paciente y sobre todo de evitar que los tejidos del interior de la cóclea se dañen. Qué alegría saber que esto ha avanzado y que ahora ya no se necesita una cirugía tan grande y no se necesita hacer tanta cosa como se hacía antes, y que ahora es todo más sencillo, más simple. Sí, que seguro que de hace 20 años, que es cuando nos operaron, ahora también habrá habido muchos avances. Otra de las preguntas que también tenemos es, nosotras por nuestra experiencia personal, sabemos que cuando a una persona le decís y le comunicáis, ya bien sea un niño y se lo decís a la familia, o incluso a una persona adulta le decís, es hora de poner un implante, ese primer momento con la familia que le comentáis, le deis esa noticia, ¿cómo lo llevan? ¿Qué es lo que soléis tratar de decirles? Sabemos que se les intenta calmar, se les dice que hay más gente, asociaciones, colegios especializados, pero ¿qué es lo que tratáis de hablar con ellos? Bueno, en principio yo creo que lo mejor no es en la primera visita, cuando recién conoces a los padres o a los pacientes, mostrarles de sopetón la noticia de que lo más fácil o lo más seguro vamos a tener que poner un implante. Es importante la empatía con los pacientes y con los familiares. Y es importante estar muy seguro de lo que realmente es necesario hacer. Entonces, claro, en un niño pequeño primero tienes que saber que realmente no oye. Eso a veces no es muy fácil. A veces cuesta días de exploraciones y de pruebas para saber si oye mal y cuánto de mal. Porque claro, a veces un niño sordo con unos audífonos puede oír perfectamente y no necesitar unos implantes. Entonces, lo primero es saber si realmente va a necesitar un implante. Cuando ya estás seguro de que un niño va a necesitar un implante o dos implantes, lo ideal es decírselo a los padres, ¿no? a los tutores, a los cuidadores. Y eso hay que decirlo de una manera empática, sincera,
sencilla y clara. Es lo más importante. Sobre todo que entiendan que es el mejor futuro para su hijo. Eso es lo principal. Y en general los padres prácticamente siempre responden muy bien y con mucha colaboración. En cuanto a los adultos, bueno, normalmente cuanto más mayores son, pues puedan tener más reticencias, más miedo a la cirugía por sus otras enfermedades, etc. Siempre si tienen claro que la cirugía es un procedimiento seguro y que a no ser que tengas una enfermedad muy invalidante, ya sea cardíaca, pulmonar, etcétera, pues no tienes por qué tener un problema anestésico, pues en general no son reticentes. Por supuesto, cuanto más necesiten oír, más dispuestos estarán a la cirugía para poder oír. Entonces, cuando un paciente no le da tanta importancia a la audición, pues porque es muy mayor, no sale de casa, no habla con amigos o con familiares, pues necesita menos oír y tiene menos intenciones de someterse a una cirugía. Pero en un paciente activo socialmente o familiarmente, lo lógico es que vayan de cabeza a la cirugía sin dudarlo. Supongo que esto es un proceso en el que la gente tiene miedo, tanto las personas mayores que se vayan a operar como las familias, pero lo que has dicho tú, se busca la mejor vida para todos. Claro, claro. Daros cuenta, en un adulto le cambia la vida normalmente, prácticamente siempre a mejor. Y le cambia la vida desde el momento que le implantas o que le pones la parte externa del implante y comienza la rehabilitación. En un niño tardamos unos meses más, porque claro, si implantas a un niño con 10 meses, un año, 14 meses, pues no vas a empezar a ver los resultados en el lenguaje, pues hasta pasados unos meses. Al principio la familia notará que de pronto oye y está más conectado, y eso las familias lo llevan con mucha emoción, pero ya cuando ven que empieza a hablar o que en el colegio se comporta como un niño normoyente, etcétera, y que a lo largo de su vida se va a poder comportar y va a tener la misma vida que una persona normoyente, pues eso es lo mejor que le puedes ofrecer a una familia para su hijo. Sí, como en nuestro caso, vaya, nuestros padres pensaban que no íbamos a hablar ni a escuchar nunca y gracias a vosotros pues lo hemos conseguido. Claro. Bueno, en realidad es gracias a nosotros en parte, gracias a los que han trabajado en el desarrollo de los implantes, a los ingenieros, que yo creo que es importantísimo el trabajo de los ingenieros y de los médicos otorrinos que se han dedicado a la investigación, y por supuesto gracias a los pacientes que se han esforzado en poder hacer que su implante sea provechoso. Eso no hay que olvidarse. Los pacientes y las familias también tienen su importancia. Sí, eso está claro. Supongo que con todas las operaciones que has hecho y has tenido, en alguna habrás tenido algún momento de satisfacción o de orgullo al finalizarlo. ¿Nos cuentas alguna experiencia así emotiva que hayas tenido? Bueno, yo siempre he dicho que el cirujano que siempre está contento de cómo ha operado no es buen cirujano. Yo creo que el cirujano siempre, cuando acaba de operar, tiene que pensar qué podría haber hecho mejor, por bien que haya ido todo. Entonces, gracias a Dios, la cirugía del implante coclear te da muchísimas satisfacciones, porque en realidad estás operando a un oído que no está enfermo. Lo que está enfermo es su audición, pero el oído es anatómicamente normal, con lo cual es una cirugía muy agradecida y muy reglada. Lo normal es que pues acabas la cirugía y sientas la satisfacción, el orgullo y la emoción pues de saber que le has dado
audición, sobre todo cuando se trata de un niño pequeño. Eso es lo que más te emociona. Igual que cuando programas por primera vez el implante de un niño pequeño y ves cómo le cambia la cara y notas que está oyendo, pues también es más emocionante, ¿no? Malos momentos siempre existen en alguna ocasión, pues yo que sé, complicaciones, malformaciones de oído peores de las que te habías imaginado por las pruebas de imagen, etcétera, que te hacen pasar algún mal rato, pero que luego siempre los malos ratos se olvidan. También queríamos hacerte esta pregunta, sobre todo para todos los que nos están escuchando. Consejos que nos podrías dar, tanto para personas que llevemos implantes audífonos como para personas que no tienen ningún problema de audición, sobre cómo cuidar nuestro oído. Por ejemplo, si vamos a la piscina, a conciertos, porque yo creo que en muchas ocasiones veréis cosas que os llevaríais las manos a la cabeza. Entonces, consejos así que deberíamos cumplir en la medida de lo posible. Bueno, cuando ya tenemos un problema de audición, lo lógico es ponerle remedio. Cuanto antes le pones remedio a un problema auditivo, menos repercusiones a nivel cerebral vamos a tener. La audición es muy importante para el desarrollo del individuo en todo momento, ¿no? Entonces, cuando no oyes bien, sea por un oído y sobre todo si es por los dos, pues tu cerebro se pierde información. Entonces, cuando oyes bien, cuando oyes mal, lo importante es solucionarlo. Y cuando oyes bien, lo importante es cuidar tu audición. Entonces, ahora mismo vivimos en una sociedad que es muy ruidosa, que además hay unas costumbres juveniles y de adultos jóvenes que son en parte perjudiciales para la audición y que eso está haciendo que la OMS pues ya haya alarmado sobre que en los próximos años vamos a ver cómo la pérdida auditiva por la edad se va a adelantar, vamos a empezar a perder audición antes, precisamente por someter a los oídos a demasiado ruido. También hay otros tóxicos, ¿no? Como sean algunos medicamentos o algunos productos tóxicos industriales, etcétera, pero eso afectan a menos personas. En general, el mayor problema es, así como hace 100 años el mayor problema era el ruido industrial, porque no había programas de protección del trabajador, ahora sí que tenemos programas de protección del trabajador muy importantes y lo que más vemos son pérdidas auditivas en personas que pierden la audición durante el ocio, porque el ocio es muy ruidoso. Pues para todos ellos que todavía no tienen problemas de audición, tapones en entornos ruidosos, no utilizar Sí. mucho la música en volumen muy alto. Hay varias reglas. Primero, utilizar a poder ser cascos que no tapen el oído por completo. O sea, los grandes estos, O de los antes que los grandes pequeñitos, o de los esos, de ¿no? conducción ósea que han salido ahora, que son cascos que transmiten el sonido a través del hueso, de manera que te dejan los oídos libres. Y luego es importante no utilizarlos a demasiado volumen. Entonces, cuando son cascos que tienen marcado de la Unión Europea, que están aprobados, pues tienen limitado el volumen a 100 decibelios. 100 decibelios es muchísimo. 100 decibelios es totalmente perjudicial para el oído. Entonces, lo ideal es utilizar la regla del 60-60, que significa no usarlos más de 60 minutos seguidos y a no más del 60% del volumen posible. Nos acordaremos. Además, creo que el móvil tiene una función que si subes mucho el volumen te avisa de que estás subiendo mucho el volumen y que te lo bajes. Sí, hay algunos móviles, no sabría decir ahora qué marcas o qué tipos, pero hay móviles que tienen una función de limitación de volumen para que no pueda subir a más de un
porcentaje, y otros o los mismos que te avisan cuando estás con un volumen que puede ser dañino para tu oído. Pues eso está genial. Bueno, pues muchísimas gracias por los De nada. consejos, por responder a nuestras preguntas y resolvernos todas las dudas. Ha sido un placer. Un Y placer a ti tenerte aquí. y ha sido primero un gran honor de tener a pacientes como vosotras, que os conocí de bebés, de niñas pequeñitas, sordas, y que habéis crecido y os habéis desarrollado como personas oyentes sin ningún tipo de problema. Y bueno, estáis haciendo una iniciativa que a mí me parece muy importante. Bueno, y en mi caso y en el tuyo, y para muchos ya eres como de la familia. Sí. O sea, y gracias a vosotros por haber apostado e investigar y trabajar en este área, porque de no ser por eso, muchos de nosotros no tendríamos ni la oportunidad de escuchar. Sobre todo, también hay pacientes que se ponen los implantes y aunque no desarrollen tan bien el habla como nosotras, también les sirve pues para temas de orientación, y eso también es importante, que no recalcar que no todo el mundo que lleve un implante luego le saque un rendimiento, o es decir, que no todo el mundo a partir de ahora que lleve un implante va a oír perfectamente. Es algo que a veces se nos Sí. olvida, pero Bueno, existe. Sí, que hay un trabajo detrás. Has hecho muy bien en sacar ese tema. La obligación nuestra como profesionales de la sanidad es no solo solucionar los problemas de las personas que pueden ganar el 100%, sino que sabes que tienes un paciente enfrente que es un mal caso, porque por su edad o por su tipo de pérdida o por el origen de esa pérdida, etcétera, pues sabes que no va a ser un caso brillante, que va a comprender todo lo que le hablen y que va a poder hablar correctamente, pero eso no significa que no se vaya a beneficiar en otros aspectos de poder oír. Lo que has dicho, simplemente el poder oír que se acerca un coche te permite cruzar o no cruzar la calle. Esa es una ventaja, y otras muchas, ¿no? Entonces, sí que sabemos que hay implantes que pones, personas que implantas, que no van a sacar un 100%. Pero realmente no puedes discutirles las ventajas de utilizar esta tecnología. Muy bien explicado. Gracias. Hola, soy Belén Hola, soy Adrián. y estamos aquí con Héctor Valles. Héctor, para los que no te conozcan y nos estén viendo, cuéntanos un poco quién eres. Bueno, me llamo Héctor Valles y soy profesor de universidad. Fui jefe de servicio en el Hospital Clínico y desde allí introduje el implante coclear en Aragón. Fuimos de las primeras comunidades en las cuales se realizó la implantación coclear hace muchísimos años ya. Y bueno, pues a partir de ahí la realidad la habéis vivido todos, la hemos vivido todos juntos. ¿Qué importancia tiene la implantación coclear en la detección precoz de los niños? En el implante coclear, la detección, sobre todo la actuación precoz, lo es casi todo. En los niños candidatos a implante coclear, el actuar pronto marca la diferencia en el lenguaje, en la audición y en el desarrollo cerebral. El cribado neonatal, que también lo puse en marcha, la detección precoz de la sordera en la Comunidad de Aragón, que la pusimos en nuestro equipo y personalmente en marcha, deben de realizarse antes del mes de vida o a lo largo del mes de vida. El diagnóstico audiológico, es decir, el diagnóstico audiológico de perfección definitivo, antes de los 3 meses. Y el inicio de la terapia mediante audífonos y mediante la rehabilitación antes de los 6 meses. Y si antes de los 6 meses no hay beneficio con audífonos y con rehabilitación, hay que acelerar la indicación del implante coclear. La indicación precoz del implante coclear previene la alteración cerebral. Es un concepto muy importante.
cuanto más tiempo el cerebro esté sin aportación sonora, más probabilidades hay de que el cerebro realoje, es decir, acoja las áreas de la visión y las áreas del tacto en la zona auditiva, lo que dificultaría el rendimiento posterior del implante coclear. De modo que la detección de la sordera y la implantación temprana facilitan una mejor comprensión del habla, una mejor comprensión del vocabulario, de la lectoescritura, que es un concepto importantísimo, del rendimiento escolar, pero sobre todo de la integración social. Y para entrar así un poco en conceptos más médicos y más profesionales, ¿qué es la ventana crítica en la implantación coclear? Ya verás, en los primeros 2 o 3 años la corteza auditiva es extraordinariamente plástica, de modo que hay que implantar antes de los 12 o de los 12 y 24 meses. Y ello, en promedio, ofrece unos resultados análogos a los del niño oyente, o muy próximos a los del niño oyente. Resultados en la percepción del habla y del lenguaje, pero tras los 24 meses esa ventaja disminuye. ¿Qué importancia tiene la rehabilitación después de la operación o de la intervención quirúrgica en los niños? Claro, en el niño implantado la rehabilitación es en realidad una habilitación, porque el niño no está habilitado previamente, el niño nace sin oír y en consecuencia sin entender nada, de modo que se trata de enseñar al cerebro a oír, pero sobre todo a entender desde cero, de la misma manera que sucede en el recién nacido oyente. Cuando un recién nacido nace oyente, no oye nada más que ruidos, ni no entiende nada. Luego hay que habilitar la función auditiva, pero también la función cerebral. No se nace entendiendo, se nace oyendo, solo oyendo ruidos. Y si no existe un modelo al que imitar, algo en lo que fijarte, algo de lo que aprender, la audición compleja no se desarrolla. En este sentido, os voy a citar un caso que os llamará mucho la atención. Es el de los llamados, no sé si lo habréis oído alguna vez, el de los llamados niños salvajes. Son niños que fueron abandonados en la selva durante años y que estuvieron rodeados solo de silencio y de los ruidos de los animales que los rodeaban. Pues bien, cuando años después encontramos a esos niños y les preguntamos, intentamos comunicarnos con ellos, nos dimos cuenta de que solo emitían sonidos animales, sonidos carentes de significado. Y cuando los intentamos desmutizar, cuando los intentamos enseñar a hablar, nunca lo conseguimos, porque las áreas cerebrales estaban ya ocupadas por la visión y por el tacto y nunca desarrollaron el oído, nunca desarrollaron la audición compleja y nunca desarrollaron el lenguaje. No es pues solo oír sonidos, sino convertir los sonidos en palabras llenas de significado. El sonido contiene un mensaje, contiene un significado, y ese significado se lo da la rehabilitación. Vale. Qué curioso esto de los niños salvajes. Sí. Hay un famoso caso ya publicado, que es el salvaje de Aveirón. Es un niño que se encontró después de 6 años de permanecer aislado en una selva. Y un famoso autor que se llama Itard, escribió un libro sobre este niño y sobre sus esfuerzos en desmutizarlo. Y no lo consiguió nunca. Tenemos que investigar sobre esto. Creo que también hay una película. Sí, esa película. Yo la he visto. Esa Y película. me pareció interesante. Me gustó. Porque fundamentalmente lo que destaca es el papel de la rehabilitación. Claro, un niño que durante 6 años ha estado rodeado del silencio, ha ocupado las áreas auditivas en visión y tacto.
Luego, cuando llega el sonido, no encuentra el área auditiva adecuada y, en consecuencia, el niño lo único que emite son sonidos carentes de significado. Y tras una intervención quirúrgica, ¿cuánto tiempo dura la rehabilitación en un niño, más o menos? En el caso de un recién nacido oyente, es decir, en el caso de un recién nacido que nace oyendo, el aprendizaje de la audición dura muchísimo tiempo, dura durante 5 o 6 años. Durante 5 o 6 años hay un empeño colectivo en que el niño oiga y aprenda. Y a través de ese proceso atraviesa distintas fases. Sí que habréis oído hablar, por ejemplo, de la llamada media lengua. Es que este niño habla con media lengua, pues porque no ha habilitado los centros auditivos y, en consecuencia, tampoco ha habilitado su lenguaje. A lo largo de estos años, de esos primeros 5 o 6 años, el niño va llenando de significado los sonidos que oye. Y ese significado se acumula en nuestro cerebro en un área muy especial. Se llama el área de Wernicke. Está en el lado izquierdo, no en el derecho, en el izquierdo. Es un área amplia y su papel es el de servir de diccionario de la audición. De modo que cuando hablamos a un niño o cuando hablamos a un adulto, el sonido lo referimos a nuestro diccionario, que es el que nos dicta: esta palabra significa esto. Y a partir de ahí elaboramos la respuesta, es decir, elaboramos el lenguaje. De tal manera que los sonidos, al alcanzar esta zona, encuentran su explicación, porque si no tuviéramos esa zona, cuando se produce una lesión en el cerebro que afecta a esa zona, nos quedamos sin significado, solo oímos sonidos. Entonces, lo que es la parte del lenguaje, ¿está todo recogido en esa zona izquierda del cerebro? En general sí, de modo que tenemos dos partes en el cerebro. Una parte derecha, que es la que se dedica al ritmo, a la prosodia, a la musicalidad, y una parte izquierda en el cerebro, que es la que contiene todas las prestaciones auditivas e intelectivas, es decir, de significado del lenguaje. Es más complejo, pero podemos dejar la idea ahí. Claro, a lo largo del trabajo cerebral, ambas informaciones se mezclan, pero por simplificar el problema, es así como te lo he contado. Esta mitad del cerebro, tu mitad derecha, se ocupa de unas prestaciones y tu mitad izquierda se ocupa del sonido y del significado del sonido. ¿Y ello cómo se consigue? Pues todo este proceso de habilitación, porque no es una rehabilitación, es una habilitación, se consigue con el ambiente auditivo. Es decir, hay un empeño social auditivo para que el niño aprenda a oír y aprenda a entender. Cuando hablamos con un niño, le estamos todo el rato corrigiendo. No se dice así, se dice papá. Mira, mamá, mamá, mamá. Luego hay un esfuerzo por parte del entorno auditivo del niño en que el niño aprenda. El entorno auditivo, el entorno social, el entorno escolar, esos son los habilitadores del sonido. Cuando a un niño con hipoacusia se le implanta, debe de empezar el proceso de aprendizaje. Es decir, que a los 2 años, cuando le implantamos, empieza desde cero. Tiene inicialmente un retraso respecto del niño nacido oyente que a lo largo del tiempo se va subsanando, pero debe de empezar desde cero a partir del momento del implante. Claro, sí. Porque además los niños oyentes ya en el embarazo de la madre ellos ya escuchan. Yo tengo mis dudas. Ese es un mito que no está exactamente demostrado. ¿Por qué? Pues porque el niño está flotando en un líquido que le impide oír en una gran cantidad, en una gran proporción. Luego el niño está enmascarado por los ruidos procedentes del cuerpo de la madre.
Tened en cuenta que el latido en el interior del vientre de la madre se escucha con muchísima intensidad, con muchísima fuerza. Luego eso acaba ensordeciéndole. Luego las paredes del abdomen son firmes, son espesas y el niño, como digo, no entiende, solo oye y no sabe distinguir lo que es un sonido útil, la voz, de un sonido inútil, el latido del corazón o el ruido digestivo. Ten en cuenta que nuestros intestinos se mueven constantemente y ensordecen al niño. Luego, esa leyenda o ese mito de que el niño ya empieza a oír desde el interior de su mundo, desde el interior del intraútero, a mí me parece más una leyenda que una realidad, porque aun en el caso de que oirá, como es lógico, sonidos ininteligibles. Es un niño que está abandonado en una selva, abandonado en un medio líquido, flotando en el útero. Luego, es muy difícil que el niño entienda ni siquiera la música. Y en cuanto a personas mayores o los adultos, ¿cómo es la intervención? Pues claro, en el caso de las personas mayores la situación es muy diferente, porque el paciente mayor ya ha oído, ya tiene un diccionario al cual hacer referencia, ya tiene un camino abierto hacia el cerebro, ya tiene un área auditiva ocupada. Y entonces el mundo es muy distinto, el proceso es muy distinto. Lo único que tenemos que hacer es activar el implante coclear para que éste emita una señal que el cerebro interprete como audición. Luego, ahí sí que podemos hablar de rehabilitación, porque volvemos a habilitar algo que ya estaba habilitado. En el adulto el fenómeno es muy sorprendente. Los sonidos deben de llenar de significado utilizando un estímulo muy diferente, muy parcial. Cuando realizamos un implante coclear, solo utilizamos unos milímetros de la cóclea, no toda la cóclea, sino unos milímetros. Luego tenemos que enseñar al cerebro a oír con una señal muy parcial, mucho menor, mucho menos inteligente de lo que era la audición normal. Luego se requiere por parte del cerebro de un gran esfuerzo de plasticidad. El cerebro debe de esforzarse en entender que ese estímulo tan distinto significa audición y que esa audición debe de, ahora sí, buscar su significado en el área de Wernicke y en consecuencia poder devolverlo, poder responderlo en palabras. Bueno, y una vez realizada la adaptación, el sonido, como ya os he dicho, encuentra unos diccionarios ya conocidos. Y a partir de ahí, todo el cerebro colabora mediante la boca, mediante los gestos, etc., colabora en elaborar una respuesta que nos sirve de comunicación. En el niño, tras la implantación, ¿el lenguaje o el habla se mantiene o aumenta o cómo consideras que...? En realidad, también en el niño nacido oyente se va perfeccionando el lenguaje a lo largo de los 5 o 6 años hasta que se consolida definitivamente, pero luego a lo largo de toda la vida. En realidad, los adultos hablamos de una manera muy distinta a cómo hablan los niños que tienen ya un lenguaje consolidado. Yo si le diera una clase, o si vosotros le dierais una clase, no lo sé, de enseñanza secundaria, por ejemplo, el niño oiría, pero no entendería nada. Luego, a lo largo del proceso de audición, se va perfeccionando la audición
se va perfeccionando el gusto por la audición, por ejemplo, el gusto musical. A un niño le pones una música clásica y no le gusta, o una música moderna y no le gusta. Luego, incluso eso se va perfeccionando a lo largo de los años, pero también se va perfeccionando el lenguaje y también se va perfeccionando la respuesta. Un adulto habla de una manera muy distinta de cómo habla un niño. Mirad, si queréis saber cómo oye un niño, lo único que tenéis que hacer es atender a cómo habla un niño, porque el niño habla como oye. El niño lo que hace es imitar. Luego, cuando tiene media lengua, en realidad lo que está teniendo es medio oído. No tiene desarrollado del todo sus áreas auditivas. Claro, esto es como un niño oyente o un niño que le hayan operado. Al final siempre se va evolucionando y vas adquiriendo mayor lenguaje y gusto musical, lo que dices tú, más vocabulario. Claro, y en eso sí que es importante la habilitación. La habilitación, en primer lugar, en el entorno familiar, porque las familias son rehabilitadoras, son habilitadoras las 24 horas. Niño que no se dice así, que se dice asá, porque el niño aprende, necesita aprender. El entorno escolar, la práctica relacional con el niño. A lo largo de los años va mejorando su cantidad de vocabulario, pero también su calidad de vocabulario. Y entonces llega a tener en la edad adulta una audición, en la mayor parte de los casos, una audición y una comprensión, una función intelectiva perfecta. Y cuando hay alguien con implante coclear o va a ser implantado, ¿qué papel tienen las familias, los profesionales y el entorno social? Bueno, el implante coclear te proporciona una señal que te hace oír, pero sí que vuelvo a insistir en la idea de que el oír no lo es todo, de que el todo es el entender. De modo que el trabajo de las vías cerebrales hay que ir confeccionándolo poquito a poquito, a lo largo de años. Y en estos casos, en el caso del paciente mayor, por ejemplo, daos cuenta de que las vías auditivas y el cerebro va envejeciendo poco a poco. Luego, el trabajo en el paciente mayor es cada vez más difícil, porque emprendemos una lucha contra el tiempo. Nosotros, rehabilitándole, manteniendo abiertas las vías auditivas, y el paciente envejeciendo y perdiendo neuronas y en consecuencia también perdiendo vías auditivas. Luego es muy importante mantener el proceso de rehabilitación en el paciente mayor a lo largo del tiempo, de una manera continuada, porque él va a ir perdiendo capacidad de habilitarse, capacidad de rehabilitarse. Hay una frase que la solemos escuchar muchas veces y que es que el implante devuelve la audición. ¿Estás de acuerdo con esta frase? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Bueno, esto es también un mito. Sí que devuelve la audición. Lo que pasa es que devuelve la audición simple. Volvemos al caso del niño salvaje. Luego, no se trata de que el niño implantado oiga. Se trata de que después de la cirugía y a lo largo del periodo de rehabilitación, el niño entienda y en consecuencia desarrolle el lenguaje. De modo que, como decíamos antes, es muy fácil comprobar cómo va progresando su función cerebral porque estamos atentos a cómo va progresando también la elaboración del habla. Así habla, así oye. Luego, todos los centros nerviosos se tienen que adaptar a ese trabajo, aprender a oír y aprender a hablar. Interesante. Y para los que nos vean y no tienen problemas, ¿qué consejos les darías? Ya veréis, como hemos dicho, el reparto de los... Es necesario repartir los papeles, porque
este fenómeno de la habilitación es un fenómeno colectivo. Ya veréis, el ser humano tiene como principal arma de defensa la socialización. De modo que pues, el león tiene garras y colmillos, el caballo corre. Los hombres hablamos, nos relacionamos, formamos piña, y eso es lo que nos hace progresar y lo que nos defiende. Luego, el implante coclear es un trabajo colectivo que hay que repartir entre las familias, los profesionales, el entorno escolar, el entorno social. A lo largo del tiempo, pues hay que ir fijándose objetivos concretos e ir progresándolos poco a poco, hasta llegar a límites de perfección. El ver una película, por ejemplo, el hablar por teléfono, el escuchar la radio, todo eso son metas que se consiguen con el esfuerzo de todos nosotros. El medio escolar, las asociaciones, los padres, los compañeros, etcétera, etcétera. Sí, que hay todo un trabajo detrás. Todo un trabajo. Muchísimo más de lo que la gente se piensa y lo que realmente se ve. Así es, así es. ¿Y qué frase consideras tú que deberíamos llevarnos a casa después de todo lo hablado? Bueno, pues que llevar un implante es tener acceso al sonido. Pero eso no es nada. O eso es el principio de un mucho, como quieras entenderlo. Aprender a oír es otra cosa. Aprender a oír es convertir el ruido en lenguaje. Yo, si me permitís un cierre, si me permitís una frase que resuma un poco lo que hemos hablado, os diré a quienes nos escuchan que el proceso de implantación es un proceso, como hemos dicho, común, y tienen que acogerse a un plan de habilitación o a un plan de rehabilitación. El camino no se recorre solo, el camino se recorre en compañía de todos, de modo que es necesario acogerse a la compañía del mundo de la rehabilitación. Qué guay. Sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Por la entrevista y un placer Por tenerte favor. aquí, que además fuiste tú una de las personas que nos operó y entonces es como un orgullo también para nosotros estar aquí contigo. Muchísimas gracias. A ti. A ti. Hola, soy Belén Soy Clara. y estamos aquí con Raquel Artal. Hola Raquel, cuéntanos un poco quién eres para las personas que nos estén viendo y no te conozcan. Pues bueno, hola a todos, soy Raquel Artal, soy otorrino del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y ya pues desde hace unos años pues formo parte de la unidad de implantes cocleares de Aragón. Genial. En la anterior entrevista que tuvimos con el doctor Valles nos comentó que el primer implante coclear aquí en Zaragoza se hizo en el año 95. Después de estos 30 años, ¿tú crees que las personas con implante coclear han tenido alguna mejora en su vida? Hombre, pues es evidente que sí, o sea, ya desde el inicio se vio que el implante coclear lo que favorecía era una mejora en la audición en estas personas y por lo tanto, sobre todo en los niños, una mejora en el desarrollo de su lenguaje y entonces ya pues ha favorecido una mayor inclusión a nivel social, laboral y sobre todo educativa. En principio, pues claro, los niños, si se implanta muy pronto, el poder oír y desarrollar ese lenguaje, pues ha permitido que tengan un desarrollo escolar adecuado y le permitan desarrollar una vida normal. Y en los adultos que ya previamente oían, pues es que les devuelve esa capacidad para poder interactuar en su ambiente como antes de perder la audición. Por lo tanto, yo creo que es muy evidente que es beneficioso y que ayuda mucho. Vale, y bueno, y cuéntame, ¿crees que hoy en día la sociedad con personas con discapacidad auditiva tienen una plena inclusión en el ámbito laboral, en el No. ámbito... Yo creo que habría que trabajar más. Lo primero porque a nivel personal la gente tiene que estar más concienciada, tiene que saber que al final hay siempre una serie de limitaciones y si esas personas colaboran y ayudan a estos pacientes implantados, el paciente pues se va a encontrar menos aislado y mucho más cómodo.
Y luego, aparte, pues nos encontramos con situaciones o en trabajos que estamos hablando que hay entornos ruidosos, que son pues salas poco aisladas. Entonces, pues por supuesto, eso no ayuda a un paciente implantado, porque al final el ruido es una limitación muy importante que tiene una persona con esta discapacidad. Y luego, en principio, pues sobre todo a nivel de las aulas, pues yo sé que hay colegios que igual sí que pondrán de su parte y ayudarán y pondrán los medios adecuados, pero habrá otros en los que pues igual no se favorece una buena iluminación, un buen apoyo audiovisual para que pues tengan también ese apoyo visual, o que se puedan colocar a esos pacientes más cerca para tener una buena lectura labial, o incluso habrá sitios en los que tendrán el dispositivo de frecuencia modulada y igual no se está utilizando. Entonces yo creo que eso es muy importante, que al final se trabaje, se dé a conocer y bueno, pues que al final se intente ayudar a estas personas, porque todavía hay muchos límites, yo creo. Sí, claro, porque una inclusión plena todavía no la tenemos. Nada. Y eso también es parte un poco del trabajo que hagamos todos. Total. Y la sociedad. Luego también yo creo que se necesita mucho más apoyo en la rehabilitación del paciente implantado, porque al final para vosotros es un gran esfuerzo el llevar un implante, y una buena rehabilitación y el poder trabajar y el poder adaptarse mejor, eso es necesario. Entonces, bueno, se necesita todavía que avanzar mucho en este proceso. Claro, que ponerse un implante no es te lo pones y ya está, que claro. tiene un trabajo muy previo. Tiene un trabajo detrás. Y eso yo creo que es muy desconocido. Sí. La gente muchas veces se piensa que es poner el implante y ya está, y no se dan cuenta de que hay que trabajarlo mucho y de que la vida en el día a día es un ambiente sonoro y no es una habitación cerrada sin ruidos. Entonces eso conlleva mucho esfuerzo por parte del paciente implantado. Lo sabemos de primera mano. Sí. Luego también te quería preguntar que si tú crees que a lo largo del tiempo va a haber una evolución tecnológica en cuanto a los implantes. Estoy segura de ello, porque bueno, ya ha ido avanzando, pues cada vez los procesadores son más pequeños, la calidad del sonido cada vez es mejor, las baterías duran más, hoy en día incluso ya existe un nuevo implante que lo que es el software, el chip, está dentro de lo que es el implante. Esto es una nueva tecnología que todavía no hemos puesto, pero va a llegar, de tal manera que los mapas de los pacientes implantados ya no estarán en el procesador, sino que estarán dentro de la placa con el imán. Y bueno, pues eso te permite que estén abiertos estos pacientes a las nuevas innovaciones tecnológicas que puedan haber sin tener que cambiar el dispositivo interno. Además, pues bueno, yo creo que todo esto está mejorando. También sabéis que a nivel de el tema de conectividad va a llegar próximamente el Bluetooth Auracast, que eso también pues va a ser un avance muy importante. Y hombre, si ya a nivel de tecnología con la conectividad y del streaming directo no necesitáramos dispositivos de alta gama, sino que todos tuvieran una buena conectividad con el implante, pues eso ya sería genial, sería genial. Eso sería de lo mejor, sí. Totalmente. Y ahora te quería decir que qué mensaje dirías a las personas con discapacidad auditiva que lleven su día a día. Bueno, pues lo primero, que no se rindan, que piensan que esto es un trabajo de mucho tiempo y que al final va a ser muy beneficioso, que van a tener que luchar pues con un montón de obstáculos que se van a encontrar en su camino, pero que bueno, pues al final tienen la suerte de poder beneficiarse de este dispositivo que les va a integrar o a incluir en la mejor manera, y podrán desarrollarse en un ambiente social, laboral y educativo pues lo más normal posible. Y que por supuesto para eso estaremos nosotros, para ayudarles en lo que haga falta y eso, que contéis con nosotros para lo que necesitéis. ¿Vale? Genial. Y para finalizar queríamos hacerte una última pregunta. Y la pregunta es, ¿qué consejo darías a las personas que no tienen ninguna discapacidad auditiva ni tienen ninguna prótesis auditiva para intentar evitar tener una pérdida auditiva o discapacidad auditiva? Para intentar evitarla, sí. Vale, pues hombre, sobre todo el ruido intenso. Al final, lo que estamos hablando, nos movemos en un mundo muy ruidoso y hoy en día cada vez se lleva más el uso de dispositivos con auriculares, con música a tope, y no somos conscientes de que eso a la larga produce un daño coclear que si no nos cuidamos ahora, pues a la larga cada vez va a ir peor y tendremos
un problema auditivo. Entonces, pues sobre todo protección y bueno, que hay que mentalizarse de que eso está ahí. Claro, que en cualquier momento puede aparecer, tú no te das cuenta y luego ya cuando te vas haciendo mayor, pues dices, ahí va, pues ya no escucho bien. Sí, pues que ya no solo es el entorno, pues al que tenga un trabajo en el que hay mucho ruido, pues si sumas eso, más el ruido de la calle, más que me pongo los auriculares a una intensidad de un montón de decibelios durante 2 o 3 horas al día, pues eso es un sumatorio y al final pues la cóclea es un órgano muy sensible y pues igual en los primeros años no, pero a la larga eso se va a notar, eso se va a notar. Entonces hay que cuidarse mucho. Para las personas que nos estéis escuchando y no tenéis ninguna discapacidad auditiva, ya sabéis, hay que cuidarse. Y muchísimas gracias por la entrevista y por todo. Pues de nada, ha sido un placer. Ha sido un placer.